de hoy. Bueno, feliz día para todos y todas en este martes 16 de agosto. Bueno, antes de darle la palabra a la profe Judith, quisiera comentarles que el día de hoy nuestra universidad está de cumpleaños. Estamos cumpliendo 41 años y hoy fue un día festivo, hoy fue un día de mucha celebración por estos 41 años, lo cual también espero que los haga sentir muy orgullosos a todos y todas ustedes, porque esto también demuestra una solidez muy importante de parte de la universidad y también se vieron unos crecimientos hoy muy importantes para nosotros. Hoy además tuvimos unos reconocimientos muy bellos y tuvimos unas sorpresas muy lindas que no les quiero dejar pasar porque por ahí logramos nuestras primeras patentes desde la Escuela de Ciencias Agropecuarias, que para mí es muy importante porque es de personas que conozco, de Dos Quebradas, que lograron acá pues un desarrollo muy importante. Y eso también como para decirle a todos y todas, y es que nosotros sin importar ese lugar en donde estemos ubicados, podemos estudiar y podemos ser grandes investigadores, grandes investigadoras, profesionales, sin importar esos territorios en el cual nos encontremos ubicados y que cuentan con una universidad que los puede apoyar a realizar todos esos sueños profesionales y personales. Entonces quería como iniciar con esto porque me parecía muy bonito, muy importante como lo que se vivió el día de hoy y ya darle paso a nuestra profe Judith Salinas, que para nosotros es un orgullo por muchas cosas. La profe Judith es la líder de nuestra zona Centro Bogotá, Cundinamarca, la líder zonal de la escuela. Y académicamente, pues la profesora Judith es internacionalista y dentro de, digamos, como que las mayores alegrías y felicidades que tengo en la vida es haberla conocido y decir que esta bella mujer se ha ganado una pasantía internacional porque está haciendo su proceso de doctorado y se ganó una pasantía para irse para España a continuar con su proceso investigativo y esto nos llena de orgullo y pues desde el corazón y desde la amistad donde la tengo yo, pues me llena de felicidad poder contar con ella acá que nos va a socializar todo este proceso investigativo que ella viene realizando, que es también lo que la está llevando a desarrollar este espacio de internacionalización. Entonces, mi profe Judith, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por venir acá a compartir con nosotros y con nosotras y permitirnos conocer y enamorarnos de un nuevo campo de investigación. Entonces, acá te dejo con tu auditorio, profe Judith. Vale, mi profe Vanessa, muchas gracias por tus palabras, las recibo con mucho cariño y con mucha fraternidad. A todos y todas, muchas gracias por atender a este llamado. Es tan rico, o por lo menos a mí me pasa que los martes ver ese aviso a las 7, antes de las 7, café político, ¿qué tema? Vamos a ver, si ahí depende de cómo estemos, pues nos vamos conectando o no. De verdad que ha sido un espacio muy bonito, te agradezco mucho y a todos los que están acá, pues también muchas gracias por escucharme en este espacio. Antes de empezar como a contar un poco sobre la temática o la propuesta de investigación que propongo en el doctorado, quiero contarles primero cómo llegué allí o por qué resulté hablando yo de Ciudad Global y del caso Estudio Bogotá. En realidad todo ha sido un proceso, todo empezó en el año 2012 cuando yo llegué a Bogotá y estaba buscando trabajo y encontré el programa de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. Allí fue mi primer contrato como docente universitaria y como a los 3 meses de estar vinculada allí, el decano me dijo, profe Judith, necesitamos crear el grupo de investigación de negocios internacionales de la Universidad Piloto.
Entonces, claro, o sea, yo poca experiencia en la docencia, poca experiencia en la investigación, y me ponen este reto de investigar en el grupo como tal, o de crear o crear las bases de la investigación en negocios internacionales. Entonces allí, por cosas de la vida, llegó a mi escritorio un libro. A casi todos siempre nos ha impactado un libro o un autor. Y el libro que llegó a mi escritorio fue el libro de Global City de Saskia Sassen. Ese libro, que fue publicado en 1991, Saskia Sassen es una socióloga urbana neerlandesa que a los 9 años migró a América Latina. Ella se crió como tal en Argentina, habla muy bien el español y hoy es profesora reconocida en diferentes universidades en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y ella viene a contarle a la comunidad académica en su libro de Global City que Londres, Nueva York y Tokio son los centros de negocios más importantes del mundo y que allí se desarrollan diferentes dinámicas urbanas que hacen que los negocios se den. Entonces, cuando empiezo a leer esto y a entender esto, yo pues, si yo tengo que crear un grupo de investigación sobre negocios internacionales y esta señora me está diciendo que estas 3 ciudades son las ciudades en las que se desarrollan los negocios internacionales, pues tengo que prestarle bolas a esta señora. Y empecé a leerla, me enamoré de todos los libros que ella ha publicado, que son bastantes, por lo menos más de 10. Y entonces es allí cuando empieza primero como el clic de enamorarme del tema, de más que tener que crear el grupo de investigación o publicar algo, era como acercarme a una temática. En ese contexto también, a medida que vamos leyendo a Saskia, también encontramos que las dinámicas que se presentan en las ciudades. Entonces ella dice, por ejemplo, las ciudades en donde se desarrollan los negocios internacionales son ciudades que tienen una infraestructura de conectividad importante, que tienen unos buenos aeropuertos, que tienen unos puertos, que tienen un metro, que esa ciudad se conecta con el resto de las ciudades y que se facilita la realización de los negocios. Y allí en esas ciudades también hay sedes donde se encuentran las grandes multinacionales, empresas tecnológicas, parques tecnológicos, y empiezan como esos orígenes de lo que hoy empezamos a entender como ciudades inteligentes. Pero la base como tal, o por lo menos en los procesos de lectura que he tenido, creo que quien empieza a hablar de eso en 1991 es la profesora Saskia Sassen. Es allí entonces donde decido también pues continuar estudios de maestría y empiezo a entender las dinámicas urbanas y hago la maestría en gestión urbana en la misma universidad. Y cuando empecé la maestría, dije, mi caso de estudio, o sea, mi tema de investigación para hacer una maestría es la ciudad global. ¿Dónde, cómo, en qué espacio territorial? No tenía ni idea, pero sabía que quería seguir indagando sobre la ciudad global y las dinámicas urbanas de las ciudades. Entonces es en el desarrollo de esa maestría que encuentro también profesores, todos mis compañeros de hecho son arquitectos, ingenieros civiles y algunos abogados, nadie de mi profesión. Entonces ahí también fue un proceso bien interesante en el que se articulan diferentes disciplinas. En algunas clases, por supuesto, me sentía perdida. Yo decía, ¿de qué están hablando? Están hablando del POT, están hablando de planeación urbana, están hablando de infraestructura, de grandes proyectos urbanos, de cómo llega la electricidad a una ciudad, de cómo llega el agua a una ciudad. Pero eran espacios técnicos, no es sociología. Entonces yo estaba totalmente lejana a estas temáticas. Sin embargo, pues empecé a leer lecturas juiciosas y poco a poco pues fui desarrollando esta propuesta de investigación y ya encontrando también a Saskia, buscándola en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todo, encontré que ella es líder de una red de investigación en ciudades globales del Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough en Reino Unido. Entonces, en esa red es cuando encuentro a Bogotá. O sea, allá hablan de más de 60 ciudades globales,
París, Tokio, Hong Kong, bueno, diferentes ciudades que tienen una conectividad y unos avances impresionantes en procesos urbanos, pero Bogotá estaba allí. Y Bogotá estaba en el 8º lugar en ese momento, estoy hablando del año 2017. Entonces dije, listo, ya encontré un foco, un territorio espacial en el que voy a estudiar. Entonces ese ha sido como empieza más o menos el proceso de investigación. Y ya como después de que estoy aquí ya en la UNAD, en el liderazgo de la zona Centro Bogotá, Dinamarca, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y se empieza a ofertar justo en la pandemia la maestría en Gobierno, Política Pública y Desarrollo Territorial, dije, ve, yo quiero seguir investigando este tema y quiero hacer el doctorado. Entonces, como que eso que ustedes van a ver ha sido parte de la maestría y un complemento de los estudios de doctorado, que bueno, vamos a ver cómo nos va en España y cómo seguimos avanzando en este proceso. Entonces, quería como hacer esa primera introducción a cómo llegué a esta temática, ¿vale? Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Perdón, sí, todos son a algunos momentos. Como les decía, entonces el foco, el centro de estudio, mi objeto de estudio es la ciudad global como tal. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿De cuándo se empieza a hablar de ciudad global y cómo funciona esta ciudad global? Para entender entonces esa ciudad global, yo quiero proponerles 3 espacios. Primero hablar un poco de las teorías y conceptos de globalización que le dan vida a la ciudad global y cómo construyo entonces un marco teórico. Luego, cómo bajo esa teoría, por todos esos documentos, a la realidad latinoamericana, es decir, cómo se ve esa ciudad global en América Latina. Y posteriormente, entonces, vamos a hablar específicamente del caso de estudio Bogotá. En ese contexto, entonces, hay diferentes autores, como ya mencioné a Saskia, que es la primera académica reconocida en el tema, pero también en el camino y en la juiciosa lectura que uno va haciendo en el camino, pues encontré a Manuel Castells, a Joseph Stiglitz, que es premio Nobel en Economía y que pues él es el que, a mi juicio, creo que es el que más ha escrito sobre globalización. Francés Muñoz, Jordi Borja y diferentes rankings internacionales sobre la ciudad global. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día la economía global pues se caracteriza no solo por las relaciones de poder existente entre los estados-nación, sino por la relación, el flujo de capital existente entre las ciudades, hoy conocidas como ciudades globales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las decisiones, tanto económicas como políticas, ambientales, no precisamente se toman desde el Estado como tal, sino son desde las ciudades. Y eso lo explica muy bien Saskia Sassen cuando habla de Londres, Nueva York y Tokio, y cómo en esos centros urbanos se toman las decisiones a nivel país. Centralización total del Estado, por supuesto, pero las dinámicas de esas mismas ciudades pues han hecho que eso sea así. Entonces, bueno, aquí como les comentaba, entonces el primer referente teórico ha sido Saskia Sassen, la red de investigación sobre globalización y ciudades del mundo del Reino Unido. Jordi Borja y Manuel Castells van a escribir lo local y lo global. Manuel Castells y Peter también hablan de Tecnópolis del mundo en el 2001. Hay un máster en ciudades globales sostenibles en la Universidad de Oxford que se empieza a ofertar en el 2002. La Universidad de Toronto también tiene un sitio web de Global Cities Institute de Canadá. Este sitio web da asesoría a gestores urbanos y a quienes hablan de política urbana en las ciudades. Francés Muñoz es un geógrafo bien interesante que va a hablar del proceso de urbanalización más que de globalización. Y él hace una crítica bien interesante a los procesos urbanos porque dice cómo el paisaje urbano de las ciudades se está transformando tanto que se está convirtiendo igual. Es decir, si usted va a Berlín, París y Londres, usted va a encontrar el mismo paisaje urbano, las mismas marcas, las mismas empresas, las mismas multinacionales, los mismos bancos. Y entonces el paisaje urbano local está absolutamente perdido, no se identifica, no se sabe o sea, no se diferencia si usted está en París o en Berlín respecto a ese paisaje urbano que usted encuentra. David Harvey también es un sociólogo urbanista interesante que nos habla de ciudades rebeldes, de cómo funcionan los procesos de globalización al interior de las ciudades.
y los rankings de ciudades globales. Hoy en día pues hay muchos más documentos, esos son los que yo pues más o menos he estado cercana, pero espero encontrar muchos más. Algo que quiero resaltar es a Parag Khanna, que publica el libro de conectografía, y él allí nos dice que los países que no tienen salida al mar están condenados a la pobreza. Los aislados no tienen buenas condiciones de vida, pero la conectividad lo cambió todo, tanto que ahora él habla de conectografía. Es decir, que las naciones y las fronteras y las infraestructuras o las cadenas de suministro, pues son las que les están dando vida a los procesos urbanos o a las ciudades. Es la conectividad, no la soberanía, la que se ha convertido en el principio rector de la especie humana. Nos estamos convirtiendo en una civilización de red global. Y él, por ejemplo, allí también nos cuenta que en el año 2015 China anunció la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que junto con otras organizaciones pretende construir una red de rutas de la seda y del acero desde Shanghái hasta Lisboa. Es decir, en China todas sus megaciudades se están uniendo, se están interconectando. Y también nos va a decir, también lo van a encontrar en TED, nos va a decir que gastar las ciudades como tal van a gastar más en infraestructura los próximos 40 años que lo que hemos gastado, lo que hemos hecho durante los últimos 4.000 años en la historia de la humanidad. Habla también de la red de trenes de alta velocidad que conectará todo el Pacífico de los Estados Unidos. Para el 2030 se espera que tengan con más de 50 grupos de megaciudades en el mundo. Es decir, hay una prioridad global de los procesos urbanos de conectividad de las ciudades para el comercio, para el transporte, para los bienes y los servicios. Esta también es una imagen de la red de globalización que les mencionaba. Allí nos dicen cómo podemos medir la globalización de una ciudad, y esta se mide a través de las empresas locales que tienen conectividad con otras empresas en el exterior. Y es en esa imagen, en esta red, donde yo encuentro, como les mencioné al principio, a Bogotá. ¿Cómo miden ellos el nivel de globalidad? Entonces, ellos proponen categorizar las ciudades en alfa, beta y gamma, siendo alfa 2 la ciudad con mayor grado de conectividad y globalidad, y gamma de menor grado de conectividad. Según este estudio, entonces Bogotá se encuentra en la categoría beta más. Cuando yo encuentro esto en ese camino de investigación, como les decía, eso fue en el 2016, es donde yo digo, voy a empezar a hablar de Bogotá. Yo la verdad es que pues, siempre vivo en Bogotá, pero nunca había encontrado o sea, que eso de Bogotá global, pues nada, o sea, la verdad nunca lo había analizado. Entonces, en ese contexto, también mencionar algunos de los autores que hablan de globalización, de qué es la globalización. Yo no quiero entrar en el debate de que es buena o mala, de que si eso genera desarrollo o no genera desarrollo, pero sí tiene unos efectos, y ha tenido unos efectos en la planeación y en la organización urbana de la ciudad, en este caso, pues Bogotá, que ya les voy a mencionar. Bueno, eso vamos a avanzar un poquito. ¿Quién le da vida a la globalización? Las multinacionales, transnacionales que tienen sedes en diferentes espacios o diferentes territorios en el planeta. Aquí tenemos algunas que son pues, las más conocidas. También las empresas de tecnología han tenido unos espacios importantes en la ubicación de sus sedes en el mundo. En América Latina todavía hace falta el tema de inversión en tecnología, por lo menos empresas tecnológicas todavía no han llegado de una manera muy fuerte como si en Europa o en Norteamérica. De esa revisión entonces podemos decir que las características de una ciudad global, ¿cuáles son? Que tienen una inversión extranjera directa, que su porcentaje del PIB de la ciudad procede de los servicios tecnológicos y servicios avanzados, que tiene un amplio número de compañías multinacionales, que tiene residentes de otras nacionalidades, que hay una evolución de la actividad aérea, que hay un número de eventos de talla internacional. Aquí, por ejemplo, cuando se hacen los Olímpicos, cuando se hace la Feria Internacional del Libro, cuando se hace el Festival de Teatro Internacional o el Festival de Cine Internacional, la calidad de las universidades o centros de investigación, por supuesto una total conexión a Internet,
facilidad para hacer negocios y número de embajadas y consulados, al igual que organizaciones internacionales con sede en la ciudad. Sí, desde esta revisión, pues lo que quise hacer al principio, bueno, vamos a ver si todo esto lo tiene Bogotá. Y pues quiero adelantarme y decirles que sí, todo esto lo tiene Bogotá, pero también ha generado unos efectos. Bueno, acá me voy a adelantar un poco, esto es más o menos el resumen de lo que decía Saskia. Algo que manifiesta Saskia ya en el 2016 cuando publica otro libro que se llama Expulsions, ella empieza a decir que todas estas aglomeraciones urbanas de crecimiento económico, tecnológico, industrial y de aseguradoras y de servicios bancarios está expulsando a la población de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando estamos construyendo esos proyectos urbanos, no sé, de algún centro comercial o algún nuevo un proyecto donde se van a ubicar diferentes transnacionales, lo que pasa en el suelo urbano de ese territorio es que hay un aumento, por supuesto, del valor del suelo, que es la plusvalía que todos conocemos, pero también aumentan entonces los precios de la vivienda, del transporte, de los servicios públicos. Y esto está haciendo que si las personas que están allí no pueden pagar eso, entonces tienen que irse al borde urbano de la ciudad o buscar unos lugares donde pues no tengan que pagar unas rentas o unos servicios públicos tan costosos, que igual sabemos que en el caso de Bogotá o en cualquier lugar, que dependiendo de la lamentable estratificación que agobia América Latina, pues si usted está ubicado en Los Rosales paga 500.000 pesos de agua, pero si está ubicado en el sur o está ubicado en el occidente, pues va a pagar 120.000 pesos de agua, pero es la misma agua. Pero esas dinámicas que a veces en la cotidianidad, pues para nosotros pueden ser tan normales, pues en realidad la gestión y la política urbana tienen que evaluarlo, porque efectivamente se está expulsando a la población al borde urbano. Muchos ya nos vamos para Chía, nos vamos para Facatativá, o a esos municipios que están alrededor de Bogotá, porque es que vivir en Bogotá ya se vuelve muy costoso. Y eso lo dice Saskia en ese libro, pero en el ejemplo de Londres, Nueva York y Tokio. En el caso de Londres decía, ¿cómo es posible que el 70% del territorio o del suelo urbano de Londres no es de los ingleses, es de los japoneses? Es decir, que prácticamente los dueños de la tierra ya no son los mismos ingleses, sino son los asiáticos. Entonces, esas dinámicas son las que ella invita a que empecemos a evaluar como gestores de política urbana. En América Latina, entonces, encontramos a Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá con esas características de ciudad global, con esos procesos de crecimiento y de globalización como tal en estos rankings. Sin embargo, bajando entonces, tratando de bajar esa teoría que les mencionaba, porque pues igual en un proceso de investigación lo que se busca es articular la teoría con la práctica. Vemos entonces que esto que nos dice Saskia en Expulsions, pues lo vemos entonces en gentrificación, o lo podemos ver materializado en esos procesos de gentrificación. Y cómo podemos analizar entonces el presente y el futuro de las ciudades. Estas imágenes que ustedes están viendo son 3 ciudades de América Latina: México, Sao Paulo y Buenos Aires. Entonces estamos viendo que en el centro de la ciudad hay todo un conglomerado urbano, algunos le llaman la construcción de estos rascacielos, bueno, que todavía no tenemos muchos, pero el borde urbano se está colapsando. Y allí hay unas dinámicas sociales, culturales, de salud pública bien complejas que el planeador urbano no está teniendo en cuenta. En ese contexto, esa es la invitación también a evaluar entonces este problema, cómo actúa allí la planeación urbana de la ciudad y para dónde va. Si se sigue permitiendo estos procesos de crecimiento urbano que expulsan o cómo vamos a dinamizar y tratar de equilibrar estas cargas del uso del suelo en los diferentes territorios. Ya, entonces, bueno, aquí ya hablo de un marco metodológico de investigación, quiero que sea cualitativo, un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Estoy relacionando la teoría de la ciudad global con unas dinámicas
presentes de lo que puede estar pasando en Bogotá. La población y muestra, entonces la población de estudio se centra en las denominadas ciudades globales, como son, qué conceptos tenemos como marco general, y la muestra sería como caso particular Bogotá. Instrumentos de recolección de datos que utilicé en su momento ha sido matriz de análisis documental, un grupo focal y diálogos académicos de expertos o con diferentes stakeholders. ¿Por qué decidí este mecanismo o este diseño metodológico de investigación? Primero, cuando empezamos a hablar de métodos cuantitativos, en los cuales honestamente no soy experta, pero sí veo que se enmarcan mucho en el tema de las encuestas. Yo personalmente soy de las personas que no creo mucho en las encuestas. Primero, cuando me piden a mí que diligencie una encuesta, a veces depende del ánimo, del tiempo, de lo ocupada que esté, puedo estarla respondiendo rápido. Bueno, eso tiene unas dinámicas que yo no puedo trabajar sobre la incertidumbre de lo que cada persona piensa respecto a una dinámica o a una temática de ciudad global que quizás pues no es tan conocida. Entonces yo decía, quizás una entrevista a la población en Bogotá pues no me va a dar quizás lo que yo estoy buscando en términos de política urbana. Entonces decidí hacer un análisis documental, buscar quiénes están hablando del tema, cómo se está dando y pensar más bien, pensar en personajes que están trabajando estos temas. Entonces ya les voy a mostrar quiénes hicieron parte de ese grupo focal. Aquí en la matriz documental como tal, entonces fue una selección de datos, era escoger entonces los autores, el texto de cada uno, en qué año se publicó, en qué lugar se publicó, cuáles son los términos afines a la ciudad global. Sí, es importante que no nos perdamos de nuestro objeto de estudio. Algunos lo llaman ciudad global, otros lo llamaban ciudades inteligentes, smart cities o ciudades rebeldes. Y qué decían ellos, cuál era el concepto, cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, cuáles son las ventajas, desventajas de esa ciudad. Y posteriormente, entonces, después de esa lectura y de ese contexto, entonces empecé a buscar personajes de política urbana en Bogotá que estuvieran cercanos al tema. En ese caso, entonces, tuve oportunidad de, bueno, primero buscar a la directora de la maestría en gestión urbana que es experta pues en urbanismo y ella me acompañó en ese proceso. Encontré al doctor Fernando Jordan, que es doctor en sociología jurídica y su tesis de doctorado fue sobre globalización y las entidades públicas. Humberto Molina, un reconocido experto en planeación urbana de la Universidad Javeriana. Y bueno, ahí fue, y en la medida que iba hablando con ellos, ellos también me iban recomendando otras personas con las cuales yo podía interactuar, preguntar, y eran a ellos a quienes yo pues ya empecé como a formular o crear una entrevista personalizada pues en ese momento. Y por cosas de la vida también, después de que terminó la maestría, tuve oportunidad de irme a estudiar inglés a Londres y en esas mochileadas que tuve, en esos espacios, estuve en un hostel y allí conocí a una niña asiática, traté de practicar mi inglés con ella y le conté un poco sobre la investigación. Entonces, bueno, compartimos teléfono, todo, como al mes y medio de haberme contactado con ella en ese hostel, pues me escribió, me dijo, oye, Saskia Sassen va a presentarse en mi universidad, va a hacer una charla sobre procesos de urbanización en Londres, ¿quieres venir? Y bueno, como que todo se fue dando y tuve oportunidad de conocerla, compartir la tesis, ella me dio otro libro también, Territorio, Autoridad y Derechos. Y pues eso fue como un empujón más, como una motivación para seguir en este proceso de investigación. Me decía que Bogotá tenía unos potenciales bien interesantes en América Latina, que solamente su ubicación geográfica pues ya la hacía bastante interesante para todo el continente y que bueno, pues fue un espacio bien bonito que quise compartirles aquí para decirles que uno a veces como que el que busca encuentra, ¿sí? Algo que yo no esperaba, pues casualmente se dio y tuve oportunidad de entrar en contacto con ella. Ya entonces, para entrar al caso Bogotá como tal, después de todo este proceso,
Bogotá tiene varios escenarios. Uno, quiero decirles que los procesos de planeación urbana son bastante jóvenes en Bogotá. Ya no habla de planeación apenas hace 20 años y todavía tiene muchas dificultades. No lo podemos evidenciar solamente con el plan de ordenamiento territorial que no ha sido aprobado y que ha tenido bastantes críticas. Un documento de más de 400 páginas. Y que algunos urbanistas critican porque no muestra un proceso de conectividad con la región, sobre todo con Cundinamarca. Pero en ese proceso también encontramos que el Aeropuerto Internacional del Dorado tuvo un proceso de renovación urbana bastante interesante, que no tiene nada que envidiarle a ningún aeropuerto de cualquier otro país y que ha permitido o ha facilitado la transferencia tanto de turistas como de transporte de carga. Creo que es el número 1 en transporte de carga en América Latina. Y también en el 2011 encontramos el proyecto Multibogotá, del que ya les vamos a hablar. Aquí esta imagen nos muestra un poco de manera rápida. Quiero que vean cómo ha sido el proceso de urbanización de Bogotá desde 1650 y cómo los procesos de migración hicieron que se fuera proyectando como ciudad. Pero esto se fue armando como ¿cómo decirlo? Como a pedacitos, como si fuera un rompecabezas. Esto nunca se planeó, todas las localidades fueron poblándose pues de acuerdo a los procesos de migración que nosotros ya conocemos en la historia de Bogotá. Aquí, bueno, esto es Bogotá en una diapositiva, decir que es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural de Colombia, constituida por 20 localidades. Su jefe actual de gobierno es Claudia López. La mayoría de bordes urbanos de Bogotá se conocen como epicentros de asentamientos humanos informales o para asuntos ilegales. Y pues alcanza a albergar algo más de 9 millones de habitantes. De esa revisión entonces de Bogotá, entonces decir que concentra la mayoría de los servicios de telecomunicaciones y transporte aéreo del país, tiene la primacía en la producción del país con una elevada participación del PIB del 21%, acoge la mayor parte de inversión extranjera y es el principal centro financiero y bursátil del país. Como les mencioné, aquí encontramos también el diseño del Aeropuerto Internacional del Dorado, todo su proceso de renovación urbana. Y aquí cuando quería llegar, para quienes conocen o han estado en Bogotá, el proyecto Multibogotá, que es un proyecto que financió y fue creado por la empresa de renovación urbana, la Universidad de Barcelona y la Universidad Javeriana en el 2011, lo que buscaba era tratar de conectar el centro de Bogotá, que está aquí, con el norte, con el sur y con el resto del mundo. Aquí es del 1 al 2, vamos a imaginar que esta es toda la calle 26. También conocido como el anillo de innovación, toda esta calle 26, ustedes sabrán que estos procesos de cambio se dieron durante los últimos 10 años y cuando vamos andando por esta calle 26, pues encontramos efectivamente que está lleno de hoteles, empresas transnacionales, sedes multinacionales, sistemas financieros, bancos, aseguradoras, que le están dando vida a esa ciudad global que de alguna manera pues estábamos como estudiando. Entonces, podemos decir que en términos como de infraestructura, solamente esta parte de Bogotá pues cumple con esas características de ser una ciudad global. Pero hay algo que no se ha contado, no se ha analizado, y es que todas las personas que vivían en estos espacios urbanos pues vendieron sus casas, vendieron sus apartamentos para que este proceso de renovación se diera. Y esto es un ejemplo también del proceso de gentrificación. Que fue bueno, que fue malo, pues no nos compete a nosotros decirlo, pero sí, por ejemplo, el director del Departamento de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional manifestaba que esa es una dinámica normal de la ciudad. O sea, la gentrificación no es que sea buena, es que sea mala, sino que eso es una dinámica natural que sucede en las ciudades, que algunos llegan, se van, y eso pues es así. Entonces no tenemos por qué
profundizar en eso, siempre y cuando estemos hablando de desarrollo económico, estemos hablando de empleo y estemos hablando de conectividad. Este proyecto Multibogotá no se llevó, bueno, buscaba conectar el resto del mundo por la 26 hasta el centro y conectar también el norte con el sur por la séptima. En ese momento estamos hablando del gobierno de Samuel Moreno, estaba en ese momento, y hubo problemas de corrupción y de poco interés político para que esto se continuara. Lamentablemente el proyecto quedó allí y pues por falta de diligencia política, según el profesor de la Javeriana que hizo parte de este proyecto, pues me decía que esto no pudo finalizar como se tenía planeado. Hoy entonces estamos hablando ya de nuestro metro de Bogotá después de 80 años. Algunos dicen que se está desbaratando la ciudad para volverla a armar. Ya como siempre, pues nuestros trancones eternos, con el tema de conectividad pues no ha sido muy fácil. Sin embargo, pues esperamos que el metro facilite la conectividad no solamente al interior de la ciudad, sino con el resto de Cundinamarca y con el resto de los municipios. Viendo algunos documentales o algunas entrevistas a profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, le hacían críticas al POT. Decían que cómo es posible que, por ejemplo, el caso de San Victorino en Bogotá, que muchos conocemos, es un espacio que ha generado empleo y recursos económicos durante los últimos 30 años, más que cualquier otra parte del país. Allí se maneja mucho dinero, muchos negocios, pero la infraestructura de la ciudad, a pesar de que se cambió parte del centro, pues no ha hecho mucho. O sea, no sigue el mismo centro inseguro, es difícil entrar a ese espacio de San Victorino si tú no estás con la policía, hay muchos robos. Es decir, como hacían la crítica de cómo se ha dado un desarrollo económico fuerte, amplio durante los últimos años, pero esa misma industria no ha trabajado porque se mejore esa conectividad. También hacen críticas al tema de Soacha, por ejemplo, cómo es posible que la población que vive en Soacha para entrar a la ciudad tenga tantos problemas desde el Transmilenio, de inseguridad, de tiempo, desgaste para poder entrar a la ciudad. Entonces hay unos retos bastante interesantes de conectividad que deben ser más estudiados, más analizados y por supuesto pues deben ser tenidos en cuenta en este POT que habla de reverdecer la ciudad, pero también debe tener en cuenta la conectividad para mejorar, por supuesto, la calidad de vida en la ciudad. Y eso pues también son ejemplos que podemos ver para otras ciudades, ¿no? Entonces, retos como tal para la ciudad de Bogotá. Hablamos de conectividad, importante hablar de urbanización sostenible, importante hablar de política pública en atención, que esté atenta a los límites, que le dé límites a esa sociedad de consumo que quizás hace que la calidad del aire no sea la más adecuada en Bogotá, que aprovechemos o tengamos un uso de energías renovables, que el ciudadano, cuando hablamos de urbanismo, también hablemos de la importancia del manejo de las basuras, de la importancia de reciclar, de la importancia de cómo ubicamos las empresas en el mismo espacio urbano, que no estén contaminando, y por supuesto pues los medios de transporte. Aplaudo por supuesto todas estas dinámicas de ciclorrutas que se han implementado en este gobierno y que de alguna manera le dan una nueva cara al medio de transporte en Bogotá, pero todavía pues hay mucho por hacer allí. Y también pues entonces pensar en la ciudad para quién, si vemos que muchos de los ciudadanos están saliendo o han salido durante los últimos 10 años al borde urbano de la ciudad, dejando la ciudad para otras entidades o instituciones económicas
que son bienvenidas, que por supuesto generan empleo, que son necesarias, la misma inversión extranjera es necesaria, pero la calidad de vida de la ciudad en donde está. Esas es como las preguntas finales que quería compartirles. Aquí algún material de apoyo, videos que nos muestran un poco cómo se dan esas temáticas en otros espacios del mundo y la bibliografía. Muchas gracias por su atención y agradeceré mucho sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, profe Judith. Bueno, antes de darle la palabra a Orlando, que tiene la manito levantada, unos comentarios. Primero, muy emocionada ver la foto con Saskia Sassen. Creo que en algún momento te comenté que había leído algo de ella y que también me había apasionado muchísimo, pero a diferencia digamos, como de cómo vos la vienes trabajando, la vienes analizando, pues a mí me parece muy interesante es todo lo que ella trabaja sobre migración, que me hizo pensar en que nosotros podemos tener diferentes autores realmente o tener un mismo autor y los autores trabajan muchísimas temáticas y nosotros también podemos tomar diferentes aspectos de estos autores. Entonces estaba pensando un poco también en eso, porque evidentemente pues en la tesis que yo estoy trabajando para mi doctorado, yo estoy trabajando es cómo los migrantes se ubican en ciertos lugares de manera particular y cómo los procesos de migración efectivamente están muy relacionados también con las dinámicas de la globalización, ¿sí? Entonces me parece muy interesante, profe Judith, toda esta visión que nos has dado sobre la ciudad global. Y también pensaba yo en el tema, por ejemplo, de Medellín, ¿sí? Porque Medellín, digamos, como que tiene unos aspectos acá muy interesantes, también por las conexiones, por la importancia económica, por cómo se ha venido mostrando también hacia el exterior y cómo también se piensa, digamos, como desde otras posibilidades y cómo entonces no es que el único caso, pues el caso que a vos te interesa es Bogotá, pero cómo estas investigaciones pueden estar también centradas en otros territorios que a nuestros y nuestras estudiantes les pueda parecer interesante. Entonces pensaba yo en el caso de Medellín como una ciudad también que se puede estar pensando desde muchísimos elementos y que también tiene acá pues como unas características bien interesantes. Eso me dejaste como reflexionando un poco. Muchas gracias también como por mostrarnos algo que a mí me parece muy importante y que no quiero que dejen de lado. Y es que yo también creo que las experiencias de vida son las que nos van a ir moviendo y van a hacer que un tema de investigación se vuelva como eso que nos marque, que nos llame, ¿sí? Entonces, como que reconocer toda esa experiencia tuya, el encontrarte con un libro, el encontrarte y luego hacer un seguimiento pues a una autora y como todo lo que te lleva a esto, realmente me parece un hecho que no es irrelevante, sino que por el contrario hace parte de todas esas búsquedas y de los cómo nosotros llegamos a nuestras grandes pasiones académicas. Entonces me parece muy importante que todos estemos encontrando esas pasiones académicas a partir de ese libro, a partir de conocer a alguien, a partir de caminar la ciudad, un viaje, nuestra historia de vida, cualquier cosa puede ser un detonante de nuestras grandes pasiones académicas. Entonces, para que estemos siempre con los ojos abiertos a todas esas señales que pueden estar por ahí y que en ocasiones no las vemos. Ahora sí quiero darle la palabra a Orlando, que tiene la manito levantada. Orlando. Muy buenas noches para todas y para todos, para la profe Vanessa, para la profe Judith. Bueno, yo como siempre, interviniendo en el tema en este caso, el tema de la discapacidad, me gustaría preguntarle a la profe si de pronto dentro de los estudios que han venido haciendo
o que ha encontrado en otros lugares, se tiene en cuenta la accesibilidad frente a las barreras arquitectónicas. Y este tipo de accesibilidad no solamente es para la población con discapacidad visual, sino que también para la población con discapacidad física, la población con discapacidad auditiva y obviamente las otras discapacidades, como dentro de la construcción urbana de las ciudades, digamos, del mundo desarrollado y desde nuestros países que están en vías de desarrollo, cómo se tiene en cuenta ese tema de la inclusión y la eliminación de las barreras arquitectónicas. Esa sería mi primera pregunta. La otra pregunta es sobre el tema del metro, que sería bueno que nos diera un poco más desde su conocimiento, claridad. ¿Qué sería mejor para Bogotá? ¿Un metro elevado o un metro subterráneo? Que pues a nosotros desde el interior del país nos llegan discusiones de un político y de otro y que es mejor el metro elevado y otro que no, que es mejor el metro subterráneo. Entonces, usted desde su centro de investigación, ¿qué cree que sería más saludable en cuanto a la utilización de espacios para la ciudad, el metro subterráneo o el metro elevado como se está planteando en el momento o como quizás se vaya a plantear en un futuro, que es una combinación en ciertos sectores de metro elevado y en otros sectores de metro subterráneo? Muchas gracias. A ti, Leonardo, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera de barreras arquitectónicas, esa como que es la segunda parte del proceso de investigación y como que eso es lo que voy a profundizar también en el doctorado y en la pasantía, porque ahí estamos hablando un poco de sostenibilidad. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las ciudades inteligentes que buscan facilitar procesos, en este caso lo que tú planteas, de cómo personas con alguna discapacidad pueden hacer parte, tienen derecho también a la ciudad, pues lo podemos materializar en el futuro o en el presente de Bogotá. Un profesor de hecho me decía, ¿cómo es posible que se han adecuado ya los semáforos inteligentes por Chapinero, pero es para que el carro pare? Pero si una persona que no escucha o que no ve el semáforo, o sea, no va a poder, no va a poder tener seguridad vial porque está trotando a las 4 de la mañana en esa zona. Entonces, es como que es repensar qué se entiende de esa ciudad inteligente. Estamos invirtiendo en tecnología para que haya movilidad de los carros y que tengamos esos semáforos, o para la seguridad vial del peatón. En este caso, lo que tú mencionas de alguien que tiene alguna condición de discapacidad. Entonces, uno de los retos que tengo en este proceso de investigación es empezar a indagar un poco sobre la sostenibilidad de esos procesos que se dan en las ciudades inteligentes. Algunas ciudades que, en el caso, por ejemplo, de Oslo y Helsinki, han tenido unos avances interesantes porque le dan prioridad a la población, no al desarrollo económico, no a que se construya y se construya y se construya cemento, perdón, se construye y se construyan esos espacios urbanos o proyectos urbanos cuando la calidad de vida de la población no es la más adecuada. Entonces, sé que no te estoy contestando 100% la pregunta, pero eso es un reto que tengo en el proceso de investigación. O sea, para allá voy, para esa sostenibilidad, para dónde va ese tema de cómo reducir esas barreras arquitectónicas para garantizar la calidad de vida. En este caso, pues lo que tú mencionas, que son las personas con discapacidad. Y que haya una ciudad, que tengamos una ciudad adecuada para ellos, para todos. Sobre el metro, pues bueno, no soy arquitecta ni ingeniera civil, pero he tenido oportunidad de andar por diferentes ciudades. En el caso, por ejemplo, de Argentina, o en el caso de Londres y de Alemania, donde conocí y viví el metro, algo que me impresionó mucho, por ejemplo, el caso de Londres, que tenían metro subterráneo, es que igual, como allá tienen unas condiciones climáticas tan difíciles, por ejemplo, cuando es verano,
el calor es insoportable en el metro subterráneo. Eso es uno. Yo decía, esta cosa no es complicada. Y lo otro es que lamentablemente, como hay tantos espacios subterráneos, la ciudad de Londres alberga muchos animalitos que son ratones y ratas. Y eso también genera unos problemas de salud pública bien complicados, que eso no nos lo dicen, no lo cuentan cuando vamos a ir a Londres a estudiar inglés. Pero hay unas realidades muy fuertes y muy difíciles que yo decía, o sea, un metro subterráneo va a albergar una cantidad de animales que no es fácil. O sea, y es normal. La gente ya en Londres cuando está en el metro no le importa porque va a ser un ratón, una rata, eso es algo normal. Pero yo creo que es un tema de salud pública que hay que evaluar. Y eso sí se da en los metros subterráneos, y eso casi no lo cuento. El metro elevado funciona por lo menos también en Londres, en Alemania, en Helsinki, en Oslo. Es muy chévere el tema como de seguridad, de rapidez, de ahorro del tiempo, pero es una infraestructura y una inversión muy, muy alta, que no sé si pues nosotros con las condiciones que tenemos, pues podamos tener un metro elevado, sofisticado, porque podemos tener un metro elevado, pero sin las condiciones de seguridad vial que debería tener. Entonces, ahí se me va a descargar la cárcel. Perdón un segundito. ¿Aquí me escuchan? Ay, no. Con un poquito de retorno, profe. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, poder decir que sí, que es mejor. Yo no soy partidaria del metro subterráneo por los que conocí en México también. En México también tienen un metro. El tema de la seguridad es muy complicada. Allá en las horas pico, por ejemplo, tienen que separar los vagones para mujeres y para hombres, porque el tema de acoso y de violencia contra la mujer es muy pesado. Y eso también se da en el subterráneo. Entonces, hay unas dinámicas bien complejas. Yo no estoy de acuerdo con el metro subterráneo porque viví muchos problemas, por lo menos los que tuve oportunidad de conocer en las ciudades que lo tienen. Mauricio, ¿tienes la mano levante? Sí, buenas noches a todos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Mauricio. Bueno. Muchas gracias, sobre todo por toda la información. Pues a mí el tema que me llama mucho la atención es esa globalización de las políticas públicas. Dentro de ese estudio que usted está haciendo, cuando esos imperativos de la ley y esa proyección de construcción de globalización de ciudad realmente se generan en autores que puedan excluir, como lo acaba de decir usted. ¿Por qué tengo que sacar la gente de su territorio donde tiene un criterio de pertenencia al territorio, identidad? ¿Qué reglas se debería aplicar? Entrar a la globalización, porque considero que debemos estar intercomunicados en todos los aspectos tecnológicos, viales, sociales y culturales, pero evitar una regla, o cuál sería la regla entre lo que es estudiado que evitaría que ese fenómeno fuera tan crudo como lo vemos actualmente en las ciudades intermedias. En Cali pasa un fenómeno muy particular. Pance, que era muy cerca, en este momento se convirtió, que es una zona rural, como decía La Calera, en el sitio más considerado de personas con alta capacidad económica, porque la gente que tenía su tierra no pudo seguir ahí. Entonces, ¿cómo blindamos desde nuestra constitucionalidad y dentro del estudio que tú vienes haciendo, evitar esa regla tan o esa herramienta que trae para esas exclusiones? Gracias por la pregunta. Eso también hacía parte del proceso de investigación de Bogotá. Tengo que decir que Bogotá es un monstruo en tema de política pública y administración pública como tal. Pero ha sido interesante encontrar que, por ejemplo, Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa de renovación urbana de Bogotá, la entidad que se llama Pro Bogotá, hay otra alianza
del tiempo y de la Fundación Éxito que se llama Bogotá, ¿cómo vamos?, que están haciendo unas diferentes encuestas. Y hay pues, sabemos que la Cámara de Comercio de Bogotá hace parte de la Administración Pública de Bogotá. Entonces, allí en esos espacios sí encontramos como una voluntad política para favorecer la globalización, para favorecer la inversión extranjera directa, para favorecer pues esto que estamos contando. Sin embargo, estos temas, el que yo te decía, el que mencionaba de gentrificación o de expulsión, lo noto muy quedado, muy lento, o pareciera que no hay interés político sobre este tema. De hecho, en el año de la pandemia, cuando se hizo la primera socialización del POT, que lo hizo María Mercedes, no recuerdo ahorita el apellido, que es la Secretaría de Planeación del Gobierno de Bogotá, y invitó a la comunidad académica, empresarial, a diferentes entidades públicas para socializar el POT. Y una de las preguntas era esa: ¿en qué parte del POT están hablando de la población como tal y de esas dinámicas que se están dando? Ella como arquitecta también lo dice, esa es una dinámica normal de la ciudad. Hay algo que no dije al principio que también es importante en el contexto de planeación urbana. Hace 20 años, la planeación urbana la manejaban única y exclusivamente los arquitectos o los ingenieros civiles. Eran los encargados desde su rol de pensar un poco en la planeación urbana. Hoy en día, esa planeación urbana debe estar articulada con economistas, politólogos, ingenieros, abogados. Se hablan de maestrías en derecho urbano, por ejemplo, porque es que todos hacemos parte de la ciudad. Entonces, dejarle todo este tema a solo un arquitecto, no. Por eso es que está pasando lo que está pasando, porque se empieza a construir y a construir y a construir en masa. Hay lugares, por ejemplo, que son rurales y que ahora son urbanos y ahora son más costosos, y se está perdiendo esa diversidad que tenía el borde urbano rural. Entonces no hay una legalización, que si se paga, que si no se paga impuesto. Bueno, son todas unas dinámicas complejas que dificultan este proceso de planeación urbana. Entonces, cuando me hablas también de política pública sobre globalización, tengo que decir que en el mismo proceso de investigación ha sido muy complejo. Es muy complejo articularlas, es muy complejo unirlas, es muy complejo. Es decir, no, es lamentable que la sociología urbana o los expertos en población no están todavía en el equipo de expertos de que están haciendo el POT. ¿Sí? Entonces, esa articulación de diferentes disciplinas es necesaria para que se pueda hablar de una política pública de globalización eficiente para nosotros. Ya que me mencionas que estás en Cali, que fui hace poco, no sé, conoces La Linterna, una tienda allí de afiches donde hablan de la identidad local de Cali. Entonces, qué interesante fue encontrar en ese local, primero, tantos extranjeros. O sea, cuando llegan personas a visitar una ciudad, están buscando es la identidad local. No están buscando ver el mismo banco, la misma Coca-Cola, el mismo McDonald's o las mismas marcas que ven en cualquier lugar en todas las ciudades del mundo. Entonces, esa identidad local es tan importante y tan valiosa que nosotros debemos recuperarla o debemos potencializarla. Y cuando estuve allá en Cali, en esta tienda La Linterna, pues era increíble cómo les va muy bien económicamente a ellos. Es un proceso de producción de afiches locales y tiene una gran acogida de todos los extranjeros que llegan a Cali y seguramente van a esa tienda. Entonces, eso también puede potencializarse a través de las políticas públicas. Es decir, cómo yo hago que mi trabajo local se potencialice y llegue a otros, y yo lo expanda, y yo lo venda, y se lo haga de a conocer a los extranjeros. Pero honestamente creo que hay unos retos bien importantes en política pública para estos temas, porque hay que organizar o reorganizar mucho. Yo te puedo preguntar algo dentro de la investigación que has hecho. ¿Eso es un fenómeno muy particular de América Latina o de todo el fenómeno de globalización dependiendo del territorio?
sea, es una regla sine qua non que tiene la globalización de ciudad como tal. Esas tipos de exclusiones, o has visto experiencias donde ese megue esa situación y genere más bienestar? Yo creo que la pandemia nos enseñó a menguar esto. O sea, sí creo que después de la pandemia se ha valorado más ese producto local, esos temas de sostenibilidad. Hay mucho emprendimiento en términos de comida. O sea, antes de la pandemia en Bogotá, el 40% de alimentos que consumimos los bogotanos era importado, ¿sí? Entonces, la pandemia al cerrar esa globalización de alguna manera, hizo que fuéramos un poquito más autosostenibles. Y que, oiga, pero es que acá hay mercados campesinos, oiga, pero es que yo puedo comprar esto acá, pero es que yo tengo acá cómo producir. Y empezamos a valorar más el territorio colombiano. Entonces sí, o sea, yo creo que el presente y el futuro puede cambiar siempre y cuando todos seamos conscientes de estas dinámicas, ¿sí? También creería que el tema de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados en las políticas públicas pueden generar un espacio bien importante de desarrollo para evitar esto que estamos contando, ¿sí? O sea, por ejemplo, me salgo un poco del tema, pero me hiciste acordar hablando de la pandemia, ¿por qué Donald Trump no quería cerrar sus fronteras cuando empezó la pandemia y por qué hubo tantas personas que fallecieron y se contagiaron allí? Porque es que él tenía unos acuerdos internacionales con las empresas de transporte aéreo, marítimo, terrestre que estaban llevando mercancías a Estados Unidos, que es una potencia que tiene tantos millones de habitantes. Entonces cerrar ese comercio para él era imposible. Sin embargo, pues tuvo que cerrarlo finalmente y bueno, pues ya sabemos que fue desastroso toda su política de gobierno. Pero la pandemia nos enseñó muchas cosas de autosostenibilidad y de potencializar el territorio. Entonces yo creo que sí puede mejorar bastante. El caso de Medellín, también la conectividad, por ejemplo, no sé, ustedes habrán ido, estaba en la ruta de Bogotá-Armenia, todos estos túneles, toda esa nueva infraestructura en la que se ha trabajado Limvías, por ejemplo. En eso también influyó el mercado cafetero, ¿sí? Entonces, todas las industrias cafeteras que nosotros tenemos en el Quindío han también invertido o han apoyado la interconectividad de su territorio con la ciudad, porque es que Bogotá es un centro de negocios muy importante. Y ver cómo ha cambiado toda esa infraestructura vial en el país, por lo menos en esa parte, ha sido bueno. Que hay que hacerlo en el Pasto, en Nariño, en Buenaventura, que ha sido tan complicado nuestro tema allí en el puerto de Buenaventura. Hay mucho por hacer todavía, pero hay elementos que hacen que seamos un poquito más autosostenibles y por eso de alguna manera tenemos que agradecer a la pandemia que nos enseñó a ver hacia lo local. María Mercedes Maldonado, gracias Marco. Sí, Marco, ahí en ese comentario que acabas de leer también escribe un tema relacionado con el detrimento patrimonial. A mí, digamos como que en lo personal también este tema me llama mucho la atención. Creo que acá hay unos aspectos muy, muy interesantes, profe, de los estudios urbanos, que yo he venido también como observando, pero pues que solamente he visto, no he analizado como tú, que tiene que ver con los lugares en donde las personas también se ubican y cómo son los lugares los que en ocasiones quedan, digamos, como con unos sesgos o con unas condiciones y las personas en lugar de quedarse en sus barrios y de que los barrios, digamos, que se vayan transformando, los procesos de movilidad hacen que las personas se vayan a vivir a otros contextos, ¿sí? Y no necesariamente se da, digamos, como que un mejoramiento en las condiciones de barrio, sino que se piensa que la movilidad social está acompañada también de una movilidad territorial. Lo pensaba también en
en esta pregunta que está diciendo Marco, es porque las personas también generan acá unos procesos de movilidad y se mueven, digamos, después de haber vendido como estos terrenos también, aunque también se les dan, digamos, como que algunas condiciones que puedan ser, digamos, como que un poco más favorables. Incluso lo pensaba en el tema de Medellín cuando se hizo todo el metrocable, y es que el metrocable pues ahí también planteaba pues unas condiciones también para la ciudadanía. Y digamos como que incluso como toda una presencia luego policial, aunque debo decir que cuando uno ve como que las condiciones de Transmilenio y piensa uno en el sistema masivo de transportes de Medellín, son dos mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Yo puedo decirles a ustedes que en el tiempo que yo viví en Medellín, en mi vida, vi un colado en el metro. Es una cuestión muy diferente a las que uno ve acá. Y encima de eso, pues tú no te vas a subir a una estación en donde no haya policía vigilando y diciéndote constantemente algo como estás pisando la línea amarilla, ¿sí? Mientras que cuando uno está en Bogotá, pues no siente como realmente eso, como que la policía, qué es lo que está haciendo, qué hacen acá los bachilleres, si alguien tiene un mal comportamiento, pues no es como que, hey, estás teniendo un mal comportamiento, sino que digamos como que hay otras condiciones. En Medellín, digamos como que todo es muy diferente, entonces sé que también hay unos aspectos que no son comparables, aunque no estoy sacando la cara de Medellín, no quiero tampoco que lo vean así, sino que también digamos como que los procesos se ejecutan de forma diferenciada, ¿sí? No sé, Marcos, si tenga que ver con un tema cultural o un tema realmente como de la vigilancia, porque es que es un tema del gran hermano muy grande, es que te están vigilando todo el tiempo. Y vos en el metro te sientes es vigilado y sientes como que si haces algo que va en contra de las normas del metro, te sacan. Entonces también hay un sentido muy diferente que está ahí, ¿sí? Hay unas cosas particulares, sin decir que en las comunas nunca haya pasado que alguien se subiera al metrocable, quebrara un vidrio y empezara a disparar a las bandas abajo, ¿sí? De todo se ve, obviamente, por eso les digo, no es una defensa, pero lo que quería, digamos, como que mostrar es cómo las ciudades realizan estrategias diferenciadas, ¿sí? Y cómo lo que hacen unas ciudades o las otras también nos sirven de insumos para diferentes procesos en otros contextos, y cómo también, digamos, como que cuando nos estamos pensando en los lugares donde van a quedar ubicados, digamos, como que lo que ahorita hablaban como el metro elevado un poco, o lo de los sistemas como son de cable y demás, cómo esto también puede y genera impactos en los espacios en donde se ubican. En Medellín, por ejemplo, se han hecho pues como unos murales alrededor de eso, aumentó la policía, pues se ha intentado también como resignificar en un sentido de que no se le quite mucho el valor a los predios, porque sí es verdad, ahí hay una cuestión compleja. En Pereira nos pasó con el cable, nos hicieron hace poco un cable y todas las edificios que quedan ahí por donde sube el cable, pues ya es una cuestión súper incómoda porque pues te está pasando un teleférico ahí por tu sala, por así decirlo, y pues hay muchas sensaciones con eso. Tiene que ver con procesos de planeación, obviamente, pero creo que lo importante sí es tomar como los ejemplos y como ver qué es lo que se desarrolla en otros contextos y cómo se acomoda eso a nuestros contextos, o cómo también cambiar como nuestras políticas en ciertas cosas. Bueno, solamente está ahí como reflexionando, profe, me disculpas que también empiezo ahí como a divagar un poco, no No, sé qué comentario te.
Es que justamente de eso se trata, como de repensar la ciudad y de cómo hacemos que sea mejor. Medellín, por supuesto, sí es un gran ejemplo porque también está catalogada dentro de la ciudad, por lo menos es más global que Bogotá y tiene un desarrollo económico bien importante. O sea, hay mucho que aprender también de Medellín. Lo que pasa es que no sé si es porque acá está el tema pues, político tan centrado todavía y la población es mucho más amplia que hace que sea también más complejo. Pero si no fortalecemos esos procesos de planeación, no sé para dónde va a ir la ciudad. Ay, profe Judith, muy interesante también esa reflexión. No, invitarlos también a ustedes como politólogos y politólogas en formación en los diferentes territorios en los que estén, a pensar mucho este tema del desarrollo territorial. Creo que ahí hay una potencia muy grande, profesional, académica, y también digamos como que de comprensión de los contextos y de comprensión y de pensarnos el país. Creo que ha sido, digamos, como que muy interesante esto porque nos abres otras puertas para ubicarnos, para pensarnos y demás. Entonces, te agradezco mucho, profe Judith. No sé si alguien tenga dudas o si dejamos ya el espacio hasta acá. Si nadie tiene dudas. Bueno, profe. Creo que dejamos hasta acá. Mi profe Judith, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y con nosotras. Te mando un abrazo. Les comento que, bueno, les mando un abrazo y ya nos vemos.